El test MOS o test de adaptabilidad social MOS es creado por Rudolf Moss. Este test va dirigido hacia un público joven y adulto. Se utiliza más que todo en el área organizacional y educativa. Tiene un tiempo aproximado de 30 minutos y se puede aplicar de manera individual o colectiva. Básicamente la finalidad es evaluar al sujeto en medio de un contexto social donde pues se va a observar cómo actúa, qué piensa, cómo realiza toda esta interacción social en el entorno en el que se encuentra. Es bastante utilizado por las empresas y organizaciones a la hora de hacer entrevistas laborales. Hola, a continuación haré una breve explicación de la ficha técnica del test de matrices progresivas de Raven. El nombre original de este test está escrito en el idioma inglés. Está en escala general, escala coloreada y escala avanzada. La administración de este test puede ser individual y colectiva. El tiempo de aplicación puede variar entre los 40 y 90 minutos. Tiene un rango de aplicación para niños, adolescentes y adultos. Este test mide el factor G, la capacidad de educción. La definición para este test es que se podría considerar como un instrumento para medir la capacidad intelectual. Ocasionalmente la tarea consiste en comparar formas y razonar por analogías, independientemente de los conocimientos adquiridos. Antecedentes de este test. Fue creado por Raven en 1938 para medir el factor G de la inteligencia basado en la teoría bifactorial de Spearman y leyes neogenéticas. Fue diseñado para evaluar a los oficiales de la Armada estadounidense. Esta prueba obliga a poner en marcha el razonamiento analógico, la percepción y la capacidad de abstracción. Características del test. Es un test de inteligencia no verbal de aplicación individual o colectiva, donde el sujeto selecciona piezas faltantes de una serie de láminas impresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales de observación y razonamiento analógico para deducir el elemento faltante de la matriz. Se le pide al evaluado que analice la serie que se le presenta y que, siguiendo la secuencia horizontal y vertical, escoja uno de los 8 trozos, que encaje perfectamente en ambos sentidos. Casi nunca se utiliza el límite de tiempo, pero la aplicación dura como máximo 60 minutos en la escala general. Anotaciones del test. Es un test que, por ser no verbal, se aplica a cualquier persona independientemente de su idioma, educación y capacidad verbal, incluso analfabetas y sordomudos. Por ser un test no manual, puede ser aplicado a cualquier persona sin importar su estado o capacidad motora. Por ser también un test no cultural, no interviene en los conocimientos adquiridos, por lo que el grado de escolaridad no es determinante para su aplicación. Su estructuración cuenta con figuras geométricas, cada una implica un patrón de pensamiento. Las primeras series requieren de precisión en la discriminación, las segundas series tienen mayor dificultad puesto que comprenden analogías, permutaciones y alteración del modelo, y las últimas series son relaciones lógicas. Área de aplicación del test. En el ámbito educativo, aptos para niños, adolescentes y universitarios, también adaptable para otros ámbitos para ser aplicado a la población en general. A continuación les hablaré sobre la historia de este test, el test de Terman y Merry. Nació a finales del siglo XIX cuando Binet y Simon desarrollaron un primer test para detectar las fortalezas y debilidades cognitivas de los niños en las escuelas públicas. Décadas después, Terman y Merry tomaron este test, lo actualizaron, lo organizaron de una mejor manera para encontrar una forma más eficaz de medir la inteligencia. Este test mide muchísimos campos, como lo son el aprovechamiento académico, la concentración, la cultura general, la abstracción, la comprensión, la capacidad de análisis y síntesis, la organización, la planeación, la capacidad intelectual, la habilidad numérica, verbal y no verbal, y la forma de tomar decisiones.
Bueno, el primer subtest hace referencia a información. Este evalúa la memoria a largo plazo y el nivel de información captado del entorno por parte de la persona. En el segundo subtest encontramos lo que es el juicio y la comprensión. Este mide el sentido común, el razonamiento lógico de una serie de situaciones dadas, la comprensión y el manejo de la realidad. El tercer subtest, este analiza lo que es el vocabulario. En él se evalúa el conocimiento del lenguaje y la capacidad de análisis y de síntesis de los conceptos. En el subtest 4 evalúa la síntesis, evalúa el razonamiento, la deducción lógica y la capacidad de abstracción. En el subtest 5 encontramos la evaluación de la aritmética o concentración, el cual mide el nivel de manejo de aspectos cuantitativos, la atención y la resistencia a la distracción. En el subtest 6 encontramos el análisis o juicio práctico, el cual mide el sentido común, la previsión e identificación de incongruencias. En el subtest número 7 encontramos la abstracción, que mide la generalización y comprensión de ideas. En el subtest 8 encontramos la planeación, el cual evalúa la capacidad de planeación, organización, anticipación e imaginación a los detalles. En el subtest 9 encontramos lo que es la organización, evalúa la capacidad de discriminación, organización y seguimiento de procesos. En el subtest 10 encontramos lo que es la anticipación, atención o seriación, el cual mide la atención, la concentración y la deducción que pueda encontrarse en esa persona. Debemos tener en cuenta que para la realización de este test se da un aproximado de 40 a 50 minutos. Este test nos permite una mayor comprensión de la capacidad intelectual de la persona, el cual nos permite también profundizar en aspectos específicos, así como tener una descripción clara y completa del nivel intelectual. También nos proporciona una información específica respecto a la edad mental de la persona y de su edad cronológica. Este test nos permite una mayor comprensión de la capacidad intelectual de la persona, el cual nos permite también profundizar en aspectos específicos, así como tener una descripción clara y completa del nivel intelectual. También nos proporciona una información específica respecto a la edad mental de la persona y de su edad cronológica. Hola compañeros, profesora. Vamos a hablar hoy un poco de la ficha técnica de lo que es del test de personalidad 16PF, que a grandes rasgos nos mide los 16 rasgos de la personalidad. Como se los dije anteriormente, su nombre es 16PF, su autor es Castell. El ámbito de aplicación generalmente se utiliza mucho en lo que es la selección de personal y desarrollo de la personalidad y lo que es la organización. También se puede utilizar mucho en los colegios y demás, ¿sí? El método de corrección es el mismo, fue el método de corrección que hizo Castell en sus años. Se dice que el año de la publicación general fue en 1993. Las edades, esto es un test que se maneja desde la adolescencia hasta la adultez. ¿Sí? ¿Por qué se maneja desde la adolescencia hasta la adultez? Porque la persona debe tener por lo menos hasta tercero de primaria, que es algo muy relevante para la lectura. ¿Sí? Conocemos 5 métodos de este test, como es el A, el B, el C, el D y el E. El A y el B son muy parecidos, tienen 187 ítems. ¿Sí? Lo que los diferencia un poco es la complejidad. El C y el D nos dicen que son muy parecidos al A y el B, pero son un poco menos extensos. ¿Sí? En el A y el B encontramos de 10 a 15 caracteres para cada rasgo de la personalidad. En el C y el D encontramos de 8 a 10. ¿Sí? Y nos quedaría por último el E. Se nos dice que este es para una persona que haya llegado nada más hasta tercero de primaria y va a tener de 5 a 6 caracteres por cada rango. ¿Sí? Esta prueba ya va a durar hasta 25 minutos. La del A, B, C y D va a durar aproximadamente 45 minutos, 1 hora. ¿Sí?
Su forma de administración puede ser tanto individual como colectiva, ¿sí? Igual se deja claro y toca aclararle a cada uno de los participantes las características que va a tener la prueba para que sus resultados sean los óptimos, ¿sí? Se dice que este test inicia, o en sus inicios en 1993, solo con un instrumento, como era el A y el B, de 187 caracteres para medir los 16 rasgos primarios de la personalidad y el índice MI, que es la manipulación de imagen o deseabilidad social, ¿sí? Esta prueba, como el resto de los test, no es 100% segura, ¿sí? No es que el resultado que me dio el test 16PF va a ser lo que me va a determinar lo que tiene el paciente, sino que lo voy a acompañar del resto de las entrevistas que voy a tener y de los rasgos que le voy viendo a mi cliente para poder desarrollar o dar un criterio, ¿sí? La validez de este test se hace de dos formas: la validez de constructo y la validez de criterio. La validez de constructo identifica el grado en que la puntuación es correcta de mi cliente, y la validez de criterio es cómo influye, si lo estoy haciendo en grupo, ese grupo o el resto de las personas que están ahí en el resultado que va a tener mi cliente, ¿sí? Y ahí vamos a ver lo que es la confiabilidad de esta prueba. ¿En qué depende la confiabilidad de esta prueba? Se dice que se utiliza el método de examen-reexamen, que es en un lapso de tiempo muy corto volverle a aplicar la prueba, y debe haber un rango o una distancia muy corta entre los resultados ¿de qué? Del mismo test, ¿sí? Como les dije anteriormente, posee 16 factores, cada uno me va, por rangos de la personalidad, cada uno me va a dar un área para medir, ¿sí? Entonces, esta sería la ficha técnica del 16PF. Muchas gracias. El Z-test o el test de Sullivan. Para conocer acerca de este test o para hablar acerca de él, debemos conocer los antecedentes históricos de los test de manchas de tinta. Para esto debemos recordar que desde el año de 1853 hasta el año de 1920, las manchas de tinta eran utilizadas para conocer el rasgo de personalidad de un individuo. En el año de 1922, Rocha lo que hizo fue crear lo que hoy conocemos como el psicodiagnóstico, en el cual él decía que según la respuesta de cada individuo con respecto a las manchas de tinta se podía conocer el rasgo de personalidad de cada uno de ellos. En el año de 1942, Hans Sullivan crea lo que es el Z-test o lo que es el test de Sullivan. Con el motivo o con el objeto de seleccionar el personal de las fuerzas militares de Suiza, ¿sí? En especial los oficiales. Hans era un discípulo de Rochard, pero también estos trabajaban juntos. Ese test, el Z-test o el test de Sullivan, fue creado para una aplicación de manera colectiva, es decir, de manera grupal, aunque hoy en día la aplicación también se ha realizado de forma individual. Este test no tiene una duración exacta, no tiene un límite de tiempo, pero se estima que debe durar un mínimo de 30 segundos para la muestra de cada lámina a cada individuo y un máximo de 5 minutos para escribir lo que cada individuo dice acerca de cada una de estas láminas. Este es un test de forma proyectiva, con el objetivo de describir la personalidad de un individuo desde un punto de vista estructural. Entonces, al momento de realizar la aplicación de este test, lo que se le dice al paciente es
A continuación vamos a realizar el siguiente test con 3 láminas, las cuales usted nos va a dar las respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Y se prosigue a mostrar las 3 láminas al individuo o al grupo. El rango de edad se estima de 16 años a los 66 años. Se puede realizar de forma grupal, como ya lo había dicho. Este test se realiza principalmente hoy en día en el área organizacional, es decir, en el área laboral, aunque también se pueden utilizar en el área de evaluaciones investigativas, clínicas, neuropsicológicas, educativas y en el área legal. Esto nos permite reconocer rápidamente los sujetos con problemas psíquicos de los sujetos que son normales. Así se refería Hans Sulliger. Él separaba a las personas con problemas psíquicos de las personas con ningún problema, las personas normales. Y él decía que las personas con problemas psíquicos eran personas con las cuales se podrían hacer estudios en su forma de pensar. Y también las personas consideradas normales podrían aportar, ¿sí? Se podrían estudiar y podrían aportar según su capacidad adaptativa, según su capacidad social y según su capacidad mental para afrontar las diferentes situaciones. Este test es uno de los test más utilizados últimamente, ya que es un test bastante corto y ha tenido un gran impacto. Sí, porque es muy corto y es muy preciso, a diferencia pues del test de Rocha, que es el test anterior de este. Y pues cabe recalcar que Hans Sulliger crea ese test en base a lo que ya anteriormente había dicho Rocha.